Hola, mi nombre es Romo Briceño Cassandra Aramis, pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana, curso la carrera de Ingeniería Industrial en el 7º semestre. Esta es una tarea para la materia de simulación con el profesor José Braulio Morales Cuevas. En la presente tarea se trata sobre la lectura para la lección 1, en la cual vamos a explicar lo entendido durante la lectura. Como presentación, vemos que se le denomina sistema a la instalación o proceso que se pretende estudiar. Para poderlo analizar, se realiza una serie de supuestos sobre el funcionamiento, los cuales se expresan mediante relaciones matemáticas o lógicas y constituyen al sistema. Dicho modelo se utiliza para comprender y poder prever el comportamiento del sistema real. Bueno, aquí nos explica qué es lo que entendemos, lo que se entiende por sistema, y esto nos va a servir para poder entender lo que es el tema de simulación, es lo que nos va a explicar a grandes rasgos durante la lectura. Sistemas, modelos y simulación nos explica los tipos de sistemas. Están los sistemas estáticos y sistemas dinámicos, los cuales se considera estático cuando sus variables de estado no cambian a lo largo del tiempo, y dinámico cuando los valores se toman en sus variables de acción, evolucionando a lo largo del tiempo. En cuanto a los sistemas deterministas y sistemas estocásticos, bueno, estos no tienen componentes o características probabilistas o aleatorias, se consideran deterministas, ¿no? Cuando no cuentan con esas características. Por el contrario, un sistema no determinista o estocástico tiene como algún elemento que se comporta de forma aleatoria, no estando predeterminado su comportamiento en función de las condiciones iniciales de las relaciones entre sus componentes. Sobre los sistemas continuos y sistemas discretos, nos dice que un sistema continuo, las variables de estado cambian de forma continua a lo largo del tiempo, mientras que en uno discreto cambian de tiempo. En un sistema de cierta complejidad puede ocurrir que existen simultáneamente variables de estado continuas y discretas. Algunos tipos de modelos podrían ser el sistema, la experimentación con el sistema real, experimentación con un modelo de sistema, y de ahí se puede derivar el modelo físico y modelo matemático, del cual también se deriva la solución analítica y la simulación numérica. Continuando con el 1.3, necesidad de la simulación. Bueno, pues aquí, como podemos observar, ya se ha indicado anteriormente que se recurre a la simulación cuando el modelo matemático que representa el sistema a estudiar es excesivamente complejo o resulta inabordable por no estar desarrollados los métodos analíticos para su resolución. Durante la lectura nos explica que la creación de la simulación es para cuando no se puede encontrar una solución analítica a simple vista. La simulación nos permite conocer cuáles serían los alcances del sistema y así poder evaluar, aunque no tengamos físicamente los resultados, sino pues ahora sí que simulando los tuviéramos, y pues es una de las necesidades que cubre lo que es la simulación. En el 1.4, campos de aplicación, nos dice que sin hacer una recopilación exhaustiva se puede descartar la utilización, destacar. Sin hacer una recopilación exhaustiva, se puede destacar la utilización cada vez más extendida de la simulación en el estudio de. Aquí nos dice que se puede utilizar en sistemas de espera, tráficos de
tráfico de comunicaciones, correos, teléfonos, redes informáticas, en el diseño de instalaciones, talleres, líneas de montaje, determinación de reglas de programas de producción, en diseños de plantillas, asignación de trabajadores a puestos de trabajo, localización de instalaciones, almacenes, vehículos, equipos de mantenimiento, análisis de proyectos, reglas de gestión de inventarios y análisis de inversiones. Estos son todos los campos de aplicación en los cuales se podría utilizar o se utiliza la simulación. En el punto 1.5, entonces en un estudio de simulación, en este nos dice que se debe tener una definición de objetivos y del sistema. Bueno, pues para esto debemos de especificar claramente cuáles van a ser los objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio de la simulación. También se necesitan incluir criterios de evaluación de los resultados pues, al realizar la simulación de los medios materiales y humanos necesarios para realizar dicho estudio. Seguido tenemos la elaboración del modelo conceptual. Bueno, el modelo conceptual o lógico-matemático se va a diseñar de acuerdo a los objetivos que ya se plantearon en el paso anterior. En la construcción del modelo se aconseja encontrar un equilibrio entre la sencillez del propio modelo y el realismo con el que se presenta el sistema real, con el que se va a representar, perdón. Una vez que se define el modelo conceptual, pues se necesita hacer una validación para comprobar que cumple con las características del sistema que se va a representar. Seguido de esto tenemos la elaboración del modelo comunicativo. Con pues el más común de los responsables del sistema y los responsables últimos del estudio de simulación, que sean diferentes de los programadores que después realizarán el modelo informático. Pues los diagramas de flujo en este caso podrían funcionar y representan los diferentes eventos y son pues especialmente útiles para este punto. Y de eso tenemos la construcción y verificación del modelo informático. Ya una vez que está construido y que se ha validado el modelo, se deben seleccionar el lenguaje de orden que se va a utilizar para su programación. La validación consiste realmente en que el modelo pues, se va a validar mediante la ejecución, realizando experimentos pilotos en los que los resultados obtenidos coincidan con los previsibles y pues tiene que cumplir con las determinadas condiciones iniciales. Algunas de las ventajas con las que se cuentan en cuanto a la simulación, pues es que, como ya se les venía comentando, pues la simulación es una técnica que se utiliza para estimar sistemas complejos, para saber para poder conocer cuáles serían los resultados de algún sistema demasiado complejo que no se puede revisar de manera sencilla, vaya. Entre algunos de los argumentos que tenemos como ventajas, pues es que la mayoría de los sistemas complejos reales con elementos estocásticos no se pueden describir con suficiente precisión mediante un modelo matemático. Entonces, para esto no se pueden resolver de manera analítica. Para esto, pues con frecuencia utilizan la simulación. Además que esta permite estimar el comportamiento de un sistema existente bajo un conjunto previsto de condiciones operativas. Además que mediante la simulación se pueden comparar diseños alternativos. En la simulación también se puede controlar mucho mejor las condiciones experimentales en las que se realizan sobre el propio sistema. La simulación también permite estudiar un sistema cuya evaluación es muy dilatada, o sea que lleva mucho tiempo, o en su caso que el tiempo es muy reducido. Alternativamente también te
básicamente permite estudiar de forma detallada la evolución de un sistema en corto tiempo, ¿no? Bueno, en la parte del repaso de la estadística nos dice que pues, los fenómenos son típicamente objetos de estudio que son de carácter estadístico. Por este motivo, la simulación está directamente asociada a la estadística. Durante esta parte de la lectura vamos a ver y reconocer algunos términos que estuvimos aprendiendo durante las materias de estadística inferencial, control estadístico de la calidad y probabilidad y estadística, por lo mismo que nos hace referencia, ¿no?, a la estadística como tal. Para esto, pues, en primer lugar, pues, se deben tratar de forma adecuada los datos históricos correspondientes a las variables de entrada para poder caracterizar de forma adecuada su comportamiento. Es importante tener que los datos tengan relación entre sí para que esto nos pueda dar la pauta de lo que queremos durante el proyecto. Es necesario generar valores de las variables de entrada conforme a la caracterización del comportamiento anterior y se debe estudiar de forma correcta el valor de las variables de salida para no entrar en conclusiones erróneas o representativas del comportamiento del sistema. Además que necesariamente se debe disponer de una metodología pues que permita analizar configuraciones alternativas al sistema. En general también puede ser interesante analizar los factores que condicionan el comportamiento del sistema, el diseño de experimentos y superficies de respuesta. En el 2.2 nos habla sobre las variables aleatorias. Estas son unas de las características más notables de la simulación, es que existen de fenómenos no deterministas que se deben representar mediante las variables aleatorias. De acuerdo con el tipo de valores que toma una determinada variable aleatoria, se pueden diferenciar entre continuas. Por ejemplo, puede ser distribución normal o la distribución exponencial, discretas, que pueden ser la distribución de Poisson, la distribución binomial, según el origen de los datos. Se puede distinguir entre variables como empíricas, en la probabilidad asignada a cada posible valor de la variable aleatoria se formula a partir de las observaciones del propio sistema que es objeto de estudio, y las teóricas, donde la probabilidad anterior se formula en términos analíticos y no procede de ningún conjunto de observaciones de un sistema real. Seguido de esto tenemos la distribución, función de la probabilidad y función de densidad. En este punto, pues para determinar la variable aleatoria se pueden ofrecer dos tipos de funciones para caracterizar el comportamiento de dicha variable. Acumulada, dada a una variable aleatoria X, la función de distribución acumulada conocida como función de distribución. Se relaciona con cada posible valor de la variable aleatoria con la probabilidad de que dicha variable aleatoria tome un valor menor o igual a él. La puntual, según se trate de una variable discreta o continua, se hable de función de probabilidad o de función de densidad, respectivamente. Esto ofrece la probabilidad de que la variable tome un determinado valor. En el 2.3 nos habla sobre la media y la varianza. Como les comentaba, pues estos son temas que se vieron durante las materias de estadística, entonces es más sencillo comprender de qué trata y hacia dónde se dirige. Existen diferentes parámetros que resultan interesantes para cada característica de las variables aleatorias. En particular se presentan las dos más notables, que es la media o esperanza matemática, que permite caracterizar la tendencia central de la variable, y la varianza central, que permite caracterizar la dispersión de los valores alrededor de la media. En el 2.4 nos habla sobre las variables aleatorias más comúnmente utilizadas durante la simulación. En primer lugar, pues indica que algunas de las posibles aplicaciones de las distribuciones y se definen las funciones de densidad y de distribución. Después se describen los parámetros de cada distribución, incluyendo sus posibles valores.
así como el rango al que las variables aleatorias asociadas pueden pertenecer, y finalmente incluyen las expresiones de la media, valor esperado y de la varianza. Aquí se mencionan algunas de las más frecuentemente utilizadas. Es la distribución uniforme. Esta se utiliza como una primera aproximación a una variable que varía aparentemente de forma uniforme entre dos valores, que serían A y B. La exponencial, representa, por ejemplo, el tiempo entre llegadas de clientes a un sistema que se sucede a una tasa constante, o el tiempo transcurrido entre fallos de máquinas. Gamma, que representa el tiempo para completar una tarea, como por ejemplo el tiempo de servicio a clientes o la reparación de una máquina. Weibull representa casos como el tiempo de completar una tarea o el tiempo hasta el fallo de una máquina. La normal representa errores de distintos tipos o cantidades que son una suma de un gran número u otras cantidades. La normal logarítmica, esta representa entre otros el tiempo para realizar una tarea o cantidades en las que son el producto o un gran número de otras cantidades. La beta, que se utiliza para el modelado aproximado de la ausencia de datos o para representar la distribución de n de cierto número de efectos en un lote o el tiempo para completar una tarea. Y finalmente tenemos la triangular, que se utiliza como una primera aproximación de una variable en ausencia de datos. Otras de las distribuciones que nos menciona el documento son Bernoulli. Esta solamente la menciona. Uniforme discreto, esta se emplea por ejemplo para el modelado aproximado de una ausencia de datos, aparentemente varían entre dos valores extremos. Binomial, esta también solo la menciona, y la de Poisson, esta representa el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo cuando los eventos ocurren en una tasa constante, como por ejemplo el número de piezas fabricadas por hora. En el 2.6 nos explica sobre el intervalo de confianza. Es un valor especialmente interesante, que es la medida de dichas variables. Con el cálculo de un intervalo de confianza para la media de un determinado variable de salida, se obtiene un intervalo del que se puede afirmar que la media de la variable de salida está contenida en él con una determinada probabilidad. La información que ofrece dicho intervalo será como mayor cuanto menor sea su amplitud, cuanto mayor sea la probabilidad de que efectivamente contenga la media. Los intervalos de confianza realmente se utilizan como una pauta para saber si estamos dentro de los valores que se esperan, que en este caso sería la media. La media nosotros la pondríamos dependiendo las especificaciones del proyecto o los requerimientos del proyecto que se vaya a evaluar, y sobre eso se estiman el intervalo de confianza, y ya trabajando con el intervalo podemos saber si estamos dentro o fuera de rango según nuestro intervalo. En el 2.7 están las comparaciones de alternativas. Una vez visto el procedimiento para evaluar los resultados de un experimento de simulación, se está en disposición de comparar dos o más alternativas, es decir, los resultados de simulación de dos o más sistemas alternativos, y seleccionar la mejor de ellas, y se pueden dar en tres casos distintos, que serían la comparación de dos alternativas, la comparación de varias alternativas con una diferencia, y la comparación de varias alternativas y selección de la mejor de ellas. Continuamos con la tercera y última parte de la lectura, en la cual nos dice el diseño de un modelo de simulación es, ¿no? En la 3.2 nos habla sobre la formación del problema y del modelo conceptual. Para cimentar el modelo de simulación conforme a las bases del estudio, se debe comenzar a analizar las ventajas de las aristas usadas para apoyar y alcanzar los objetivos deseados. Esto se debe alejar o incorporar los detalles importantes, define la relevancia del sistema, su fiabilidad y por ende sus resultados, dando como resultados un uso adecuado de las herramientas que asegura la
eficacia y la eficiencia del sistema. Para esto, pues, hay que considerar los siguientes puntos, como la variable de entrada, el parámetro del diseño, el parámetro controlable que puede darse al construir el sistema, como por ejemplo la capacidad instalada de una máquina. Este proceso debe estar definido, así como la variable de salida, que es el resultado de las variables anteriores. Por ejemplo, en X tiempo podemos utilizar la máquina con una capacidad instalada para validar la tensión de la demanda de la producción N. En el 3.3 nos habla sobre recogida, análisis y generación de datos de entrada. En este punto nos dice que nos podemos apoyar con la selección y el uso de los datos históricos apegados a las necesidades. Si no existe por algún motivo, pues, se puede crear los datos pues meramente teóricos y pues, totalmente apegados a la realidad. En este punto nos dice que el uso de los datos históricos pues, no puede asegurar un apego a la realidad y así no desestimar el modelo construido. Sin embargo, uso siempre se incorporan valores que deberían modificar los resultados anteriores. Además, al construir los esquemas de manera empírica, permite asignar los valores conforme a las necesidades entre los rangos. Bueno, dentro de este punto nos habla sobre lo que son la generación de números aleatorios, en la cual este procedimiento lleva a la construcción de un algoritmo para obtener el resultado entre una base determinada, evitando la sucesión de los valores de manera consecutiva en el cálculo. El objetivo de construir un lenguaje para obtener una rutina en estos modelos. También está la generación de valores de variables aleatorias. En este punto, pues, las variables para construir los modelos son la base de aplicación de las funciones de distribución, tales como la función de distribución uniforme en el intervalo AB, la función de distribución exponencial, la función de distribución normal, la normal logarítmica. Bueno, además tenemos la función de distribución normal logarítmica, la función de distribución de Weibull y la función de distribución discreta, que estos también los mencionamos en el punto 2, donde fue el repaso de estadística. Seguido de esto tenemos la construcción del modelo, verificación, validación y credibilidad. En este punto nos habla sobre que ya una vez teniendo el modelo a utilizar, se pueden elegir el lenguaje de software a utilizar. Por ejemplo, el uso de Excel en modelos de dimensiones pequeñas. La validación y la verificación de la credibilidad de un modelo de simulación pues nos habla sobre cuando se representan los objetivos apegados a los cuales se pueden manipular para ampliar las opciones. Nos permite diseñar sistemas complejos de producción o logísticos, tales como Automod, Arena, etc. Además de que al verificar, se puede asegurar que el modelo construido cumple con las necesidades y con los objetivos que se planean desde un inicio. Por último, la credibilidad se basa en la confianza que se cimenta sobre la validez y la veracidad con la que se simuló, ¿no? En donde la simulación colaboró dentro del proyecto. En el 3.5 nos habla sobre la ejecución de modelos de simulación. Aquí nos dice los tipos de simulación. Está la simulación limitada, la simulación ilimitada,
en la cual tenemos permanente, que presenta un periodo de arranque hasta que se normalizan las operaciones, y permanente cíclico, que no pueden existir variables que alteren el sistema construido. Bueno, y pues por último tenemos análisis de la simulación limitada. Aquí nos dice que son selección de las condiciones iniciales, estimación de parámetros, cálculo de tiempos de calentamiento y estimación de parámetros. Por tiempo no puedo andar mucho en los puntos, pero bueno, pues básicamente este es una introducción a lo que es la simulación. Como conclusión, pues se puede entender que la simulación está muy ligada con la estadística, y pues para nosotros como ingenieros industriales es muy importante porque a veces no se cuenta con la información a mano, pero teniendo este tipo de herramientas podemos construir en base a ciertos puntos. Puede construir y se puede divisar el alcance que podría tener algún proyecto. Bueno, por mi parte sería todo.